Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros asistentes, nuestros estudiantes, egresados, funcionarios. Le damos la bienvenida a este webinar Enfermedades huérfanas, un reto para la fonoaudiología. Hoy nos acompaña nuestra invitada especial Rosa Paola Leguízamo y nuestra profesora Lisbeth Liliana Dottor. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar conectados. Les voy a leer un poco este espacio de qué se va a tratar y con este espacio pretendemos contextualizar a los egresados e invitados sobre el reto que implica la atención de un paciente portador de una enfermedad huérfana y la necesidad de identificar sus necesidades reales de rehabilitación. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a nuestra profesora del programa de fonoaudiología, Liliana Dottor, para que pues le pueda dar la inducción la introducción, perdón, a nuestra conferencista Paola Leguízamo. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía. Para mí es un placer poderles dar la bienvenida a este webinar, el primero de muchos para nuestra comunidad fonoaudiológica. Y para mí también es un placer presentar a Rosa Paola. Es nuestra egresada del Rosario, es fonoaudióloga especialista en cuidado crítico neonatal, magíster en nutricidad orofacial y doctoranda en fonoaudiología en curso. Entonces es un placer tenerte acá, Rosa Paola, con este tema tan interesante y que nos toca mucho a nuestra profesión. Entonces, bienvenida, arranquemos este tema de una vez para que todos los asistentes puedan disfrutar de tu conferencia y también puedan interactuar contigo más adelante. Bienvenida y bienvenidos a todos los que están acá presentes. Muchas gracias, Liliana, por la invitación. Para mí es un gusto poder estar hoy con ustedes y compartir este espacio. Efectivamente, es mi casa y es un gusto poder colaborar con estos espacios para la comunidad fonoaudiológica. Como bien lo dijiste, el espacio que hoy vamos a compartir se trata de enfermedades huérfanas y como su nombre lo indica, realmente es un reto para la fonoaudiología. Sobre este tema, digamos que no hay mucha literatura que reporte desde la fonoaudiología nuestro accionar, entonces es un campo casi que inexplorado, por llamarlo de alguna manera, pero del cual tenemos mucha responsabilidad para la atención temprana y oportuna de estos pacientes. En ese orden de ideas, quiero mostrarles cuál será la agenda de nuestra tardecita de hoy. Primero, contextualizar un poco sobre lo que son las enfermedades huérfanas. Luego, vamos a hablar sobre las enfermedades huérfanas y la fonoaudiología específicamente, para concluir hablando un poco acerca de los retos que representa la atención de las enfermedades huérfanas para el fonoaudiólogo. Entonces, sin más preámbulos, Lili, empecemos. Las enfermedades huérfanas son enfermedades generalmente crónicas, deshabilitantes, de difícil diagnóstico y tratamiento, que ponen en riesgo la vida de quien las padece. Generalmente son enfermedades con diagnósticos tardíos, debido a que muchos de nuestros pacientes se encuentran fuera de las ciudades principales. El 80% de estas enfermedades son de origen genético y muchas veces los padres no saben que son portadores de estas enfermedades y que de alguna u otra manera en algún momento de la vida podrán manifestarse en sus hijos. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que aproximadamente existen 7.000 enfermedades huérfanas que afectan al 7% de la población mundial. Estas estimaciones obviamente varían de acuerdo a las definiciones legales establecidas por cada país. El control, ¿cierto?, estadístico que se tenga sobre estas enfermedades, pero si ustedes se dan cuenta, la cifra es realmente alta comparado con la cantidad pues, de personas que existimos en el mundo. Uno diría, bueno, una enfermedad huérfana, una enfermedad de la cual no se tiene mucha información, su proporción llegaría a ser menor, pero realmente hablar de un 7% de la población mundial es hablar de una cantidad enorme
de pacientes que padecen alguna de estas enfermedades. En Colombia específicamente, bajo la ley 1392 del 2010 y posteriormente la ley 1338 del 2011, se estima que las enfermedades huérfanas tienen una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas. Este tipo de enfermedades generalmente en nuestro país no son reportadas y diagnosticadas ante los entes de control. Por lo mismo tenemos unas evidencias de la existencia de estas enfermedades muy baja comparada con otros países que hacen el reporte de manera más juiciosa. Entonces, en Colombia a veces nos sorprendemos porque decimos, bueno, realmente no es que tengamos una prevalencia tan alta y epidemiológicamente no tenemos unas estadísticas tan grandes, pero realmente estos pacientes están olvidados en el sentido no de que no queramos atenderlos, sino de que son personas que generalmente no reportan, que viven en lugares muy apartados de nuestro país y que sus diagnósticos se hacen de manera tardía, justamente porque no tienen acceso pronto a servicios de salud o hasta que definitivamente vemos que las complicaciones de estas enfermedades han llegado muy, muy lejos. Dentro de las enfermedades huérfanas, tenemos 3 tipos de enfermedades distintas: las enfermedades raras, las ultra raras o ultra huérfanas y las enfermedades olvidadas. ¿A qué nos referimos entonces con enfermedades raras? Son aquellas que afectan a un número pequeño de personas en comparación con la población en general y que por su rareza plantean cuestiones muy específicas. Entonces, dentro de estas enfermedades raras, por ejemplo, podríamos tener una neurofibromatosis. Es una enfermedad que afecta generalmente la apariencia del paciente, porque lo que hace es tener fibromas de tejido nervioso sobre la piel que van a comprimir todas las terminales nerviosas y que a la larga van a comprometer los pares craneales. Entonces, es una enfermedad rara, ¿cierto? Es una enfermedad que típicamente nosotros no vemos en la calle, ni en la consulta diaria, pero que en el momento en el que tenemos el primer paciente, entonces empiezan a surgir esas preguntas de, bueno, ¿yo qué hago con este paciente? Tenemos otro grupo todavía más extraño, que son las enfermedades ultra huérfanas o ultra raras. ¿Por qué? Porque describen una condición extremadamente rara, como su nombre lo indica, que sugiere una prevalencia de 0.1 a 0.9 por cada 100.000 personas en el país, por ejemplo. Entonces, estas enfermedades son mucho más raras de ver, mucho menos frecuentes de encontrarnos en la consulta. Enfermedades como, por ejemplo, la lipofuscinosis serosa neuronal, de la que más adelante hablaremos un poco. Esta enfermedad no es típica. Hay 8 pacientes, 10 más o menos, diagnosticados en Colombia, ¿cierto? De los cuales he tenido, no sé si decir la fortuna, de atender a 3 de ellos. Entonces, son enfermedades que son muchísimo menos frecuentes de lo que podría llegar a ser una neurofibromatosis, que quizá por ahí sea más frecuente verlo. Sin embargo, si encontramos un paciente, no encontramos 2, es una lotería como la que yo de alguna manera me gané al encontrar 3 pacientes con esta enfermedad que les comento. Y luego tenemos otro grupo de enfermedades pertenecientes a las enfermedades huérfanas que hacen referencia a las enfermedades olvidadas. Son un conjunto de enfermedades generalmente infecciosas, parasitarias, que afectan generalmente a las poblaciones más vulnerables en cuanto a los índices de pobreza, en cuanto al acceso de salud, y especialmente son personas que viven en áreas rurales muy remotas o en barrios marginales. Entonces, estas personas generalmente están desatendidas y totalmente olvidadas por el sistema de salud, porque son personas que generalmente no consultan o que sus condiciones no les permiten que consulten de manera rápida. Ahora últimamente estamos viendo la aparición de enfermedades que hace mucho tiempo existieron y que nuevamente estamos teniendo
brotes, como por ejemplo el sarampión y otro tipo de enfermedades que se suponían erradicadas, por lo menos en nuestro país. Pero hay brotes específicos en algunas partes en donde quizá nosotros ni siquiera sabemos que existen estos lugares y por lo tanto están desatendidas. Esas son las enfermedades que podríamos llamar enfermedades olvidadas. Generalmente estas enfermedades olvidadas, como les digo, son de índole infeccioso y muchas de ellas parasitarias por las mismas condiciones precarias en las que viven estas familias. Entonces, como pueden darse cuenta, no es solamente un grupo de enfermedades, sino que estas enfermedades huérfanas tienen distintos matices que hacen que de una u otra manera se requiera de la atención, obviamente del equipo interdisciplinario, donde el fonoaudiólogo resulta tener una importancia bastante determinante. ¿Cuántas enfermedades raras existen entonces? Como les decía al principio de esta presentación, existen en el mundo aproximadamente entre 6.000 y 7.000 enfermedades huérfanas. Para Colombia en el 2018 se tenían identificadas alrededor de 2.198 casos de enfermedades huérfanas en el país, es decir, un 31.4% del total de patologías del mundo. Es un volumen muy alto de enfermedades raras en nuestro país. Componemos el 31.4% de toda la población mundial de esas enfermedades que se han tipificado dentro de los manuales de procedimientos de las distintas profesiones. Esto que les comento está basado en la resolución 5265 del 2018. Por esta misma línea, para el 2020, es decir, apenas 2 años atrás de la fecha en la que nos encontramos, existen aproximadamente 58.032 registros de pacientes con alguna de las enfermedades huérfanas. Si comparamos esto con la cantidad de colombianos que existen en este momento, pues es un número elevado. Es un número elevado, sin embargo, no son pacientes que lleguen frecuentemente a la consulta y que nosotros tengamos pacientes de este tipo de manera diaria. Sí se ha visto un aumento considerable en la consulta de estos pacientes desde fonoaudiología. Quizá hace algunos años ver 1, 2 pacientes a lo mucho en la consulta era casi que exótico, pero hoy contamos con enfermedades cada vez más extrañas en nuestra consulta y que generalmente no tenemos reporte alguno desde la fonoaudiología como tal sobre el manejo de esa enfermedad específicamente. En Colombia se estima que de estos casos que les acabo de comentar, de estos 52.032 casos que existen, el 21% se encuentra en Antioquia, el 17% en Bogotá, un 13% en el Valle del Cauca, el 10% en Cundinamarca y un 5% en Santander. Otro dato relevante sostiene que el 40% de los pacientes con enfermedades huérfanas en nuestro país viven en zonas rurales. Entonces, de este 21%, de este 13% que les cuento, no necesariamente están en la capital, en Medellín, en Bogotá, en Cali, sino que se encuentran en zonas apartadas, zonas rurales con poco acceso a la salud. ¿Cuáles son a nivel nacional esas enfermedades huérfanas más prevalentes? La esclerosis múltiple en sus distintas presentaciones con un 5.6%. Si bien es tal vez la enfermedad más común que nosotros encontramos en consulta, sigue siendo una enfermedad huérfana, porque no es una enfermedad que tenga una incidencia alta para considerarse, digamos, que una enfermedad típica dentro de lo que esperaríamos. Tampoco tenemos un número muy alto de pacientes con esclerosis múltiple, sin embargo, sí son más visibles. Además, porque tenemos asociaciones de pacientes, tenemos grupos multidisciplinarios que atienden a este grupo de pacientes y por lo tanto se ha hecho más visible y por lo tanto hay más literatura acerca de estos pacientes. Tenemos la enfermedad de von Willebrand con un 4.7, déficit cognitivo de factor 8 de un 4.7 también,
el síndrome de Guillain-Barré del 3.7, que por cierto se aumentó en este tiempo de pandemia, y enfermedades de las neuronas motoras del 2.5%. Dentro de estas enfermedades de neuronas motoras vamos a encontrar muchas. Se agrupan todas por la afección que tiene a nivel neuronal y digamos que a nivel donde se afecta directamente la motoneurona. Muy bien. Dentro de la legislación con la que contamos para la atención de las enfermedades huérfanas, felizmente en el 2010, a través de la ley 1392, se establece la ley de enfermedades huérfanas que convierte a estos pacientes en sujetos de especial interés, que prioriza aspectos de atención, de financiamiento, de acceso a la tecnología, ayudas diagnósticas, a la inclusión y a la integración social. Si bien desde el 2010, ya hace poco más de 10 años, contamos con esta ley, muchos pacientes no tienen ni idea que esta ley existe. Muchos profesionales que trabajamos en el área clínica tampoco sabemos que existe. Y cuando llegan estos pacientes a nuestras manos, generalmente no tenemos el conocimiento de qué legislación podría ayudarnos a, digamos de alguna manera, agilizar ese proceso diagnóstico en ellos. La ley 1980 de 2019, muchísimo más reciente aún, habla del tamizaje neonatal para detectar tempranamente los errores congénitos del metabolismo y enfermedades que puedan deteriorar la calidad de vida de las personas. Por ley, este tamizaje debería hacerse a todo recién nacido en el país, es decir, que todas las que somos mamás y de pronto hemos sido mamás recientemente, a partir del 2019, por ley tendrían que haberle hecho ese tamizaje de enfermedades de errores congénitos del metabolismo a nuestros hijos. Conozco casos cercanos, casos no tan cercanos, de niños que han nacido entre el 2019 y el 2022, a quienes aún no se les, o en su momento del nacimiento, no se les aplicó este tamizaje neonatal. Ahorita en el 2022, gracias a todas las leyes que además cobijan al recién nacido, está siendo muchísimo más presente este tamizaje neonatal, tamizaje que pues realmente ayuda, sobre todo con este tema de enfermedades, de errores congénitos en el metabolismo, porque muchas de las enfermedades huérfanas que actualmente existen son justamente por temas metabólicos. Entonces, es otra gran ayuda para nuestros pacientes y en general para nuestros niños que esta ley se haya aprobado en el 2019. Contamos también con la Ley Estatutaria de Salud, la Ley 1751 del 2015, que determina que ninguna barrera de corte administrativo o económico puede limitar la atención en salud de pacientes con enfermedades huérfanas. Al ser una ley estatutaria en salud, se supone que sería la ley que abandera la atención en cualquier momento de aparición de la enfermedad de estos pacientes y que debería cubrir todas las necesidades desde el sistema de salud que necesiten estos pacientes. Vuelvo y repito y lo reitero, lastimosamente muchas veces estos pacientes no tienen conocimiento de las leyes que los cobijan. Teniendo en cuenta entonces este panorama rápidamente de lo que existe acerca de enfermedades huérfanas en nuestro país, el doctor Giraldo Espina en el 2019 plantea algunas claves para entender una enfermedad huérfana. La primera de ellas es sospechar la existencia de una enfermedad huérfana porque el paciente tiene dolencias o refiere síntomas y signos que no son comunes y que a la larga pueden comprometer su vida o su calidad de vida. Para ello, él habla de diagnósticos oportunos, de comprender el tratamiento y el pronóstico, y nos dice que el primer paso es prevenir complicaciones. Es decir, si yo tengo un tratamiento de manera oportuna, ¿cierto?, voy a poder prevenir complicaciones a futuro de estas enfermedades. ¿Qué pasa con las enfermedades huérfanas
raras y ultra raras que lastimosamente sus desenlaces no son los que quisiéramos. La mayoría de nuestros pacientes con enfermedades huérfanas terminan en un desenlace fatal y lo hacen a tempranas edades. Entonces, la idea de estas claves para entender estas enfermedades y de las leyes que existen alrededor de ellas justamente es proveer a estos pacientes y a sus familias calidad de vida, ¿cierto? Que el deterioro al que finalmente van a llegar sea mínimo o por lo menos sea llevadero. Por lo que el doctor dice que el objetivo es brindar un trato humanizado e integral en pacientes que presenten estas patologías y pues que definitivamente merecen toda la atención del sistema de salud sobre sobre pues, sus procesos. ¿Qué dificultades presentan entonces estas personas en cuanto, digamos, al diagnóstico y al enfrentarse al saber que tienen una enfermedad de este tipo? Una y la principal, la dificultad para llegar a obtener diagnósticos exactos. Son pacientes que generalmente pasan por uno y otro especialista hasta que finalmente llegan con el genetista hace el estudio porque obviamente nada concuerda con su cuadro clínico y aquí entonces ya ha pasado mucho tiempo y hemos perdido tiempo valioso. Actualmente esos procesos se han ido agilizando, sin embargo, las opciones que tienen los pacientes para acudir a un genetista, pues no son muchas. Siempre pasan por muchos filtros. En el caso de los niños más pequeños, generalmente el primer filtro es el pediatra. El pediatra da un tiempo de espera para ciertos desarrollos desde lo que es el neurodesarrollo en los niños. Luego van a pasar por un neuropediatra y el neuropediatra luego lo va a remitir quizá con un endocrino. El endocrino va a mirar toda esta parte metabólica para ir descartando y el último peldaño al que llegan es el genetista. Y de esto ha pasado mucho tiempo para poder llegar a un diagnóstico exacto. Y recordemos que el 80% de estas enfermedades son de índole genético. Otra dificultad son las opciones de tratamiento limitadas. Lastimosamente, estas enfermedades no cuentan con tratamientos establecidos como, por decir, hace muchos años, pues la parálisis cerebral era una enfermedad rara y ultra rara, hablo de años atrás, ¿cierto? Porque no teníamos esa evidencia, pero se ha vuelto algo más común y hoy en día tenemos protocolos de atención, hoy en día tenemos diagnósticos más tempranos, más oportunos, tratamientos que inician en edades muy pequeños, pues, y eso ha ido facilitando que estos pacientes tengan de alguna manera una mejor calidad de vida. Sin embargo, sigue siendo una enfermedad que necesita de todavía muchísimas más tecnología, muchísimo más quizá investigación para desarrollar algunas otras cosas que podrían ayudarle a los pacientes. Ahora pensemos en estas enfermedades que nos llega una o nos llegan dos de manera ocasional o nunca nos llegan. Entonces, los tratamientos son muy limitados. Tratamientos no solamente médicos, sino tratamientos a nivel de rehabilitación, porque no tenemos muchas opciones tampoco con los pacientes. Poca o ninguna investigación disponible sobre la enfermedad. Definitivamente, si uno va a buscar en la literatura, en la evidencia científica, el rol del fonoaudiólogo en estas enfermedades, por ejemplo, vamos a encontrar una cantidad limitada de evidencia científica. Y si nos vamos a buscar una a una las enfermedades que se supone son las más frecuentes para nosotros, pues realmente no es que encontremos una gran cantidad de información. Dificultad para encontrar médicos o centros de tratamiento con experiencia en tratar una enfermedad específica. Generalmente, nuestro sistema de salud que tiene pues hospitales y niveles de atención, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 de complejidad, y allí llegan a estos niveles 4, llega de todo. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, en este momento, el hospital que más refiere tener pacientes con enfermedades huérfanas es el Hospital de la Misericordia. Allí es un punto de referencia. Otro punto de referencia es la cardioinfantil.
pero son dos instituciones grandes que son referentes en este tipo de tratamientos, pero si miramos alrededor, pues no es que haya más. Entonces, puede llegar a un hospital quizá de tercer nivel o a una consulta incluso de primer nivel y no tenemos las herramientas para poder atenderlos. Por eso la importancia pues también de generar mayor investigación alrededor de manera interdisciplinaria, no solamente desde el área de interés de cada uno de nosotros, sino que podamos trabajar en grupos que faciliten la atención de estos pacientes. Los tratamientos de estas enfermedades generalmente son muy costosos, muchísimo más costosos que una enfermedad común. Y justamente pues porque no hay una gran cantidad de alternativas ante el tratamiento. Dificultad en los servicios médicos, sociales, asistenciales, financieros, en donde generalmente no tenemos pues mucha familiaridad con estas enfermedades y a veces no sabemos con qué profesional específicamente derivar. Quizá es muy raro, pero pasa que de primeras llegue con nosotros el paciente, ¿cierto? Que nosotros como fonoaudiólogos seamos el primer filtro. Pero como no es algo típico y común en nuestra consulta, pues no sabemos realmente hacia dónde dirigir al paciente para que pueda ser atendido. La sensación de aislamiento, ya a nivel personal de cada una de estas familias y de estos pacientes, obviamente al sentir que tienen situaciones que no son comunes, estas familias que empiezan o porque empiezan a optar por aislarse, por no mostrar a sus seres queridos en público, porque muchas de estas enfermedades además tienen muchas morfofisiologías pues que realmente ante la vista no son pues muy fáciles de aceptar y empiezan a aislarse los pacientes, a aislarse las familias y a no verlos lastimosamente. Y la falta de información, siempre y quizá sea la mayor dificultad, pero la dejé de últimas con toda la intención y es porque generalmente es falta de información del profesional, es falta de información de la familia. Y si no estamos ni ellos ni nosotros enterados de lo que puede estar pasando, pues eso hace que estas consultas sean mucho más tardías y que los procesos de diagnóstico y de tratamiento, por lo tanto, se demoren mucho más. No sé, Lili, si hasta aquí hay alguna pregunta, quizá de parte de los participantes, si voy muy rápido. Tengan la tranquilidad de abrir sus micrófonos si desean hacerle alguna pregunta a nuestra conferencista Paola. Bueno. O si desean escribirla por chat también y la vamos comentando, ¿no? Exacto, también, gracias, Lili. Bueno, si hasta aquí no hay dudas, y habiendo, digamos que visto un panorama grande de lo que son estas enfermedades, pues vamos a mirar qué pasa desde la fonoaudiología con estas enfermedades. La intervención del fonoaudiólogo va a depender generalmente de la institución de salud donde nos encontremos ejerciendo y el nivel de atención de la misma. Les decía hace un rato, es distinto estar atendiendo en un nivel 1 a estar atendiendo en un nivel 4 de complejidad. De hecho, las patologías que van a llegar son totalmente distintas. Sin embargo, no estamos exentos de que en un nivel 1 lleguen este tipo de enfermedades y seamos nosotros los filtros para poder detectar o empezar a sospechar de que este paciente tiene algo que definitivamente no es típico y que no es común. Nosotros realizamos acciones desde la detección temprana, el diagnóstico, la intervención y el seguimiento a otro nivel de atención, sobre todo cuando nos encontramos en niveles de atención 1, 2 o incluso 3. Este tema de la detección temprana es un tema bastante sensible. ¿Por qué? Porque generalmente no estamos, digamos, con el ojo puesto es que hoy llegó un paciente en estas condiciones y yo estoy pensando de una vez en una enfermedad huérfana, a menos de que
haya tenido una experiencia previa y eso ya haga que el ojo clínico se vuelva un poco más agudo. Muy seguramente después de esta charla, muchos de ustedes van a agudizar un poquito más ese ojo clínico y quizás sea más perceptible o lleguen a encontrar uno que otro paciente en esas condiciones. Sin embargo, reitero, no es algo de todos los días. Siempre debemos estar atentos a la rápida derivación al profesional médico en caso de recibir una consulta espontánea. ¿Qué quiere decir? Esto que les estoy contando, si nosotros somos ese primer filtro, pues debemos hacer la derivación correspondiente, la remisión correspondiente al profesional que realmente pueda ayudarnos a despejar la situación y a saber a qué nos estamos enfrentando, sin perderle la pista al paciente, porque esa es otra situación que se da, ¿no? Llega a nuestras manos, nosotros sospechamos de algo, el paciente se va derivado, remitido a otro lugar y no volvemos a saber más del paciente. La idea es justamente poder hacer ese seguimiento para empezar a escribir, para empezar a tener de alguna manera o a construir esa evidencia científica. Con un paciente que nosotros, cada uno de los que estamos acá, logremos identificar o por lo menos sospechar de que tiene algo, ya estamos contribuyendo con saber qué pasa con estas enfermedades huérfanas a nivel país. Enfermedades más frecuentes en consulta. La doctora Campos de Argentina en el 2020 hace referencia a algunas de las enfermedades más frecuentes en consulta en Latinoamérica, entre las cuales pues generalmente se manifiestan desde la infancia y que tienen que ver directamente con nosotros. Les hablaba al principio de la neurofibromatosis, como les decía, son fibromas de tejido nervioso sobre la piel y generalmente pues van a comprimir estas terminales nerviosas, afectar nuestros pares craneales y evidentemente aquí nosotros vamos a tener un trabajo específico, porque esta fibromatosis puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Entonces, si por ejemplo, tuviéramos un fibroma de estos ubicado a nivel laríngeo, pues vamos a tener una repercusión en voz, vamos a tener una repercusión en la función oral-faríngea, ¿cierto? Si lo tuviéramos a nivel, no sé, en otra parte de nuestro cuerpo, pues también podría verse comprometida la motricidad y esto repercutir en otras funciones nuestras propias del fonoaudiólogo. El síndrome de Rett es un tipo de autismo que generalmente afecta a las mujeres. Es muy raro, realmente sería más raro todavía, ver un síndrome de Rett en un hombre. Generalmente, como les digo, se presenta en niñas y generalmente se presenta antes de los 4 años. Es una enfermedad persistente y progresiva que no tiene un desenlace fatal como otras de las enfermedades huérfanas, pero sí un compromiso muy grande, porque es un autismo potenciado a la N potencia, porque el compromiso en estas niñas es muchísimo mayor. Entonces el deterioro cognitivo, el deterioro a nivel de lenguaje es impresionante. Yo tuve la oportunidad de trabajar con una niña en estas condiciones en otro lugar, en otro país, y realmente el compromiso es muy, muy grande. Y es una lotería porque realmente no es una enfermedad que uno pueda decir, como ahora el autismo, que uno ve autismo ahora mucho más frecuente, pero en niñas es muchísimo más severas los signos y síntomas de la enfermedad. Por otro lado tenemos la enfermedad de Gaucher. Esta enfermedad básicamente se trata de la poca producción de glucocerebrosidiliada. Perdón, se me enredó la lengua. ¿Qué quiere decir? Que tenemos dificultades para procesar la enzima lisosomal que degrada los lípidos, las grasas. Esta grasa se aloja en las células del cuerpo, haciendo que la célula no funcione de manera correcta. Este síndrome de Gaucher tiene el primer síntoma detectable
es el sangrado porque al tener tanta grasa en estas enzimas, las plaquetas se vuelven, digamos, insuficientes y se producen sangrados frecuentemente. Tiene un deterioro cognitivo bastante grande y existen 3 tipos de esta enfermedad. Un tipo que ataca a niños y adultos por igual, en donde se ven comprometidos el hígado generalmente y el cerebro. Tiene un desenlace generalmente pues grave, porque son pacientes que al estar afectado el hígado directamente, pues no pueden procesar todo lo que hace, todo lo que hace la función del hígado, que finalmente es esa protección, y el cuerpo puede llegar a caer en un envenenamiento. Entonces es una enfermedad pues realmente muy penosa. Tiene otra clasificación que es el tipo 2, que generalmente se da en lactantes con un compromiso neurológico súper grande, súper grave, y estos niños tienen un desenlace fatal muy temprano. Generalmente son niños que no sobreviven los 2 años. Y tenemos un tercer tipo que es el menos fatal, por llamarlo de alguna manera, en donde impacta hígado, vaso y cerebro, y compromete obviamente funciones cognitivas, pero su deterioro es mucho más lento. Digamos que de los 3 es el más suavecito. Claro que frente a una enfermedad de estas nada es suavecito, pero es el menos agresivo. Luego tenemos el síndrome de Moebius. Cuando era estudiante tuve la oportunidad de ver mi primer caso de enfermedad huérfana, y fue justamente un síndrome de Moebius, una niña pequeñita de 11, 12 meses tal vez. Y bueno, ¿qué pasa con ellos? Son niños que tienen parálisis facial no progresiva, que tienen abducción ocular de uno o de los 2 ojos, y que su principal alteración, y justamente por eso llegó a nuestras manos, es la alteración en la succión. Al tener parálisis facial, todos los músculos faciales, ¿cierto?, se ven comprometidos y va a impactar de manera bastante negativa el proceso de succión, porque estos niños no pueden llegar a hacer acanalamiento lingual, todo el tema del adosamiento de labios, y se les va a dificultar como tal hacer el proceso de expresión de la leche. Entonces, son niños que generalmente llegan a nuestras manos por esto, por la succión. Tenemos también el síndrome de Prader-Willi, que es un síndrome que afecta el gen 15. Este gen lo que hace es que haya una disminución de la fuerza muscular. Para nosotros va a tener un impacto, obviamente, sobre todo lo que es motricidad orofacial y función oral faríngea, al tener esta debilidad muscular, muchas veces también afectando el área de voz. Y hay una situación particular, y es la sensación de no saciedad con el alimento. Entonces son pacientes que pueden comer y comer y comer y comer, pero nunca se sienten llenos. Entonces son pacientes que finalmente pueden cursar con un sobrepeso también. Y eso pues obviamente va a tener otras implicaciones a nivel salud, a nivel cardíaco, a nivel respiratorio, a nivel metabólico y demás. Luego tenemos la enfermedad de Duchenne. Es una enfermedad, es un tipo de distrofia muscular que progresa rápidamente y su desenlace es fatal sobre los 12 años de vida. Dentro de la literatura se tiene contemplado que es muchísimo más fuerte la enfermedad en la raza negra. Entonces, en mujeres, de hecho, de la raza negra. Afecta muchísimo menos a hombres y a mujeres de raza blanca. Tenemos también la mucopolisacaridosis o MPS, que es una deficiencia del glucoaminoglucano, en donde aquí lo que pasa es que no podemos procesar las cadenas moleculares del azúcar. Entonces, estos pacientes generalmente cursan con talla baja, son pacientes con una estructura, sobre todo a nivel de tronco, muy colapsada. Generalmente son pacientes que tienen dificultades de marcha, tienen dificultades
una dificultad que nos impacta a nosotros bastante, y es que son hipersecretores, entonces todo el tiempo están llenos de secreciones y eso no facilita mucho el proceso de deglución, y toda la parte miofuncional se ve alterada porque tienen facies muy particulares. Estos pacientes también cursan con talla baja y tiene una particularidad, y es que hay una presentación no típica de la enfermedad, en donde estos pacientes alcanzan una talla promedio, no tienen unas facies tan marcadas, pero tienen dificultades a nivel respiratorio muy serias, a nivel pues, de esta hipersecreción, y comprometen también, pues, obviamente, la calidad de vida. Con estos pacientes, el fonoaudiólogo tiene trabajo en absolutamente todas las áreas de abordaje disciplinar, porque pues son pacientes que tienen dificultades a nivel de habla, tienen dificultades a nivel de función oral faríngea, tienen dificultades a nivel de escritura por el tema motor. Entonces, muchas veces el trabajo, bueno, muchas veces no, siempre el trabajo va a ir de la mano con nuestras áreas compañeras en los equipos multidisciplinarios, específicamente con fisioterapia y con terapia ocupacional. Y finalmente, tenemos la lipofuscinosis ceroide neuronal o NCL2. Se tienen casi 18 distintas formas de lipofuscinosis ceroide neuronal, pero la 2 es la que más impacto tiene sobre el fonoaudiólogo. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, el primer filtro somos nosotros. Son niños que generalmente tienen un desarrollo normal, típico, hasta los 2 años. Llegan a los 2 años y el lenguaje o se detiene o empieza a tener un retroceso. Diríamos, bueno, nos estamos enfrentando a un retraso del desarrollo del lenguaje, a un hablante tardío, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Son niños que generalmente hasta ahí vamos, digamos que dentro de lo que esperaríamos en una consulta, pero va de la mano con 2 características súper importantes, y que de ahora en adelante todos invito a que estén muy pendientes de esta situación, y es que van acompañados de convulsiones que son generalmente incontrolables, o niños que llegan a convulsionar hasta 100 veces en el día, y aparte tienen ataxia. Es decir, todo el tema de movimiento se empieza a ver alterado. Esta enfermedad se da por la acumulación de la lipofuscina en el cerebro, un aumento de esto, que hace que justamente a nivel lisosomal no se puedan procesar las proteínas de la manera en que deberían procesarse, y los pacientes empiezan a tener retrocesos muy severos. Es una enfermedad con un desenlace muy triste, porque generalmente son niños que no tienen una sobrevida más allá de los 12, 14 años. De los niños con esta enfermedad que yo he llegado a atender, como les decía hace un rato, en Colombia hay 8 casos diagnosticados, he atendido a 3 de ellos, 2 de ellos hermanos. Y como en Colombia todo pues posible, son hijos pues de una misma pareja, que no sabían que eran portadores los dos del gen, que eso es una lotería encontrar esta situación. Tuvieron al niño, el niño desarrolló la enfermedad sobre los 5 años, más o menos, y mientras estaban en el proceso de diagnóstico, quedaron en embarazo. Hay un micro abierto, Lili. Ya reviso. Gracias. Entonces, ¿qué pasó con esta situación? Pues que los papás no sabían que eso iba a pasar con el niño, que se iba a desarrollar la enfermedad, ¿cierto? Cuando ya quedaron en embarazo de la segunda niña, de la segunda hija, pues lastimosamente ella también tenía la combinación de los 2 genes, y la familia pues tuvo un caso de 2 pacientes en estas condiciones. Lastimosamente ninguno de los 2 en este momento está vivo,
pero pues vuelvo y repito, es una situación sumamente extraña que se produzca de esa manera en una familia, dos casos. Y aquí fue donde, digamos que empecé también a darme cuenta que nuestro reto va muchísimo más allá de ir y hacer la terapia y atenderlos, es darles un poquito de calidad de vida porque son niños que se deterioran sumamente rápido, son niños que empiezan a comprometer incluso la visión. Generalmente cuando llegan a sobrevivir hasta los 12 años son niños que terminan ciegos. Eh, Gracias a Dios no se afecta la audición porque estaríamos ante un multiimpedimento y pues la cosa sería muchísimo más grave. Pero fíjense que así como yo tuve la oportunidad de atender a 3 de ellos y ahorita hay 8 diagnosticados, de los cuales 5 están siendo manejados, ya hay una posibilidad y es una posibilidad a través de un fármaco. Y si se hace de manera temprana esta detección, pues vamos a poder aportar para que estos niños tengan una sobrevida mayor, por lo menos los síntomas se detengan y a través de nuestro trabajo también mantengan una mejor calidad de vida. Entonces, realmente el reto para nosotros es ponerle lupa al asunto y darnos cuenta que si tenemos esa combinación de esas 3 signos tan juntos, pues que podríamos estarnos enfrentando a una enfermedad como la NCL2. Entonces, como pueden darse cuenta a lo largo de todo lo que hemos venido hablando, durante la evolución clínica se van a detectar diferentes funciones de la comunicación, van a estar alteradas muchas de las funciones que nosotros como fonoaudiólogos atendemos. En muchos de los síndromes que les comenté hoy y que son los más frecuentes en consulta para la fonoaudiología en Latinoamérica, está la audición. Ustedes pudieron ver que algo que se ve súper impactado es la voz, el habla, el lenguaje, las funciones ejecutivas y definitivamente la función deglutoria. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Un diagnóstico fonoaudiológico funcional temprano que permita realmente aportar a que esta enfermedad no progrese tan rápido, a que estos tratamientos instalados de forma precoz sean más efectivos y que definitivamente podamos aportar en la detección y en el manejo de estos pacientes. Si estamos informados, si tenemos conocimiento de que existen toda esta cantidad de enfermedades y un día tenemos esa lotería de encontrarnos uno, pues vamos a saber qué poder hacer. De ahí que el reto para el fonoaudiólogo es enorme, es complejo, supone la atención de pacientes con enfermedades poco frecuentes a través de la necesidad de hacer unas anamnesis muy detalladas, unos procesos de detección temprana muy juiciosos. Esto va a necesitar que nosotros como fonoaudiólogos tengamos una formación, una capacitación continua a nivel de diplomado, de posgrado, bueno, de otras instancias que después de graduarnos como fonoaudiólogos, pues nos dejen conocer qué más cosas pasan alrededor de la salud de nuestros pacientes, que permita así alcanzar decisiones diagnósticas y terapéuticas correctas, que hagamos prácticas seguras para ellos y para nosotros, siempre respetando ese marco ético al que estamos obligados al atender a nuestros pacientes. Les contaba cuando estaba nombrándoles un poco acerca de las enfermedades sobre la doctora Campos. Ella ha hecho una revisión muy juiciosa acerca de lo que nosotros como fonoaudiólogos podemos encontrar a nivel de enfermedad huérfanas. Estamos, digamos que en esa tarea de poder escribir, de seguir investigando y de aportar un poco más hacia la práctica basada en la evidencia con estos pacientes. Entonces, nosotros tenemos sí o sí que hacer diagnósticos y derivaciones tempranas. Tener una formación de alta calidad siempre va a ser una bandera para nosotros como fonoaudiólogos.
la interdisciplinariedad de poder conversar con otro profesional sobre las características, los signos, los síntomas que podría yo empezar a evidenciar en un paciente y que el otro profesional me diga, bueno, sí, mira, desde tu área tú estás viendo esto, pero desde la mía yo estoy viendo esto y esto nos lleve a investigación y por lo tanto a tener familias informadas, profesionales informados y un sistema de salud muchísimo más sólido frente a lo que son las enfermedades huérfanas. Bueno, yo espero haber sido lo suficientemente concreta con lo que quería contarles acerca de lo que es estas enfermedades huérfanas, de ese gran reto que tenemos frente a esto. Y no sé, me gustaría de repente saber si hay alguna pregunta o de repente alguna experiencia que pueda fortalecer este espacio y nos pueda enriquecer todo esto que les he venido compartiendo hasta ahorita. Paola, me gustaría hacerte una pregunta. Sí, claro que sí. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Yo soy Diana Silva. La verdad, pues tanto como aportar, no, no tengo experiencia con niños que tengan enfermedades huérfanas, pero mi pregunta va un poco más al léxico y lo había puesto en el chat. ¿Hay alguna diferencia entre el término síndrome y enfermedad huérfana? Porque es que hay algunas enfermedades que se llaman síndromes, hay otros síndromes que no son enfermedades huérfanas, ¿o cuál sería la diferencia? Hay algunos síndromes que son considerados enfermedades huérfanas por su prevalencia, más que una diferencia diagnóstica. Cuando hablamos de un síndrome es porque tenemos muchas funciones comprometidas, muchos rasgos, ¿cierto? Que se dan y que en una sola persona pueden presentarse distintas características y o patologías. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de un síndrome de autismo, estamos hablando de un compromiso a nivel de lenguaje, a nivel cognitivo muchas veces, a nivel motor muchas veces, y bueno, varias cosas en un solo paciente. Por eso hablamos de un síndrome. Hay una unión de muchas cosas. Pero hay síndromes que son considerados enfermedad huérfana porque no son prevalentes, no son frecuentes, son raros, no se ven de manera muy continua. Entonces, por ejemplo, de los que yo les nombraba, el síndrome de Rett es un autismo, es un tipo de autismo, pero es el menos frecuente de todos, además que solamente le da a las mujeres. Otro síndrome que yo les hablaba hace un ratito, el síndrome de Gaucher. El síndrome de Gaucher, por ejemplo, está comprometido esta producción de enzima liposomal que se encarga de la degradación de los lípidos, y al tener esta dificultad en la degradación de los lípidos, lo que hace es, de alguna manera, lo voy a decir de manera muy coloquial, tapar esas células y no permite que se desarrolle toda esa parte neuronal que se ve afectada por ese taponamiento. Y entonces va a causar muchas cosas en el paciente, no solamente a nivel de lenguaje, sino a nivel motor, bueno, y va a comprometer varias cosas. Por eso, síndrome, pero aparte de que es un síndrome que tiene muchas comorbilidades, pues es raro, no se ve muy frecuentemente. No sé si soy clara con la explicación. Sí, 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 muchas gracias. Vale, Diana. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta a Paola o alguna apreciación frente a esta situación pues, en la que tenemos que estar muy alertas como fonoaudiólogos? Pues yo podría hacer otra. ¿Se puede? Claro que sí. Podemos conversar. Ok, el diagnóstico entonces estaría en cabeza del genetista, ¿sí? Cuando tú te refieres a la multidisciplinariedad o interdisciplinariedad, me imagino, bueno, puede uno consultar con terapeutas ocupacionales, terapeutas, sobre lo que se observa, pero el diagnóstico final sí es genética. Sí, generalmente este paciente sí o sí debe pasar por manos de un genetista. ¿Por qué?
porque el 80% de estas enfermedades huérfanas son de origen genético. Habrán otras de origen metabólico, por ejemplo. Sin embargo, aquí también va a haber alguna alteración genética de algún tipo. Muchas de estas enfermedades son autosómicas recesivas, es decir, que los dos padres son portadores de la enfermedad y por cosas del azar y del destino, preciso, le aportaron esos dos genes a ese niño y por eso se desarrolla la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de interdisciplinariedad y del equipo multidisciplinario y de la transdisciplinariedad incluso, es necesario contar con nuestros primeros aliados, que son nuestros mismos rehabilitadores, Fisio y Teo. Sí o sí, ellos van a tener una visión muy distinta a la que vamos a tener nosotros y van a complementar esto. Pero generalmente el equipo debe estar acompañado de neuropediatras, de endocrinos y, infaltable, el genetista. Muchas gracias por tu comentario. Nada nos dice que felicitaciones por esta charla tan necesaria para encender las alertas de nuestra responsabilidad ante la detección temprana. Es un mensaje que nos deja Ada Ujeda. Gracias a ti por acompañarnos en estos espacios y ojalá se repita. ¿No? ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o apreciación frente a este tema? Muchos agradecimientos, Paola, por tu intervención. Todos han estado muy agradecidos por esta información y de verdad que esperamos volvernos a encontrar. Vamos a empezar un ciclo de webinars para toda la comunidad, para nuestros egresados, los proveedores del país, para que puedan estar pendientes cuando les llegue la invitación y estaremos hablándoles sobre diferentes temas de interés para nuestra profesión. Muchas gracias, Rosa Paola, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a todos ustedes por estar con este interés de actualización profesional y a todos que pasen muy buena noche. Muchas gracias, Rosa Paola. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a todos los asistentes, espero realmente haya sido beneficioso para todos y pues a aprender las alarmas, ese es el llamado, aprender las alarmas. Esa es nuestra responsabilidad. Que estén muy bien. Hasta luego. Cuídense, gracias.